Un padre de Engel dejó que su hija le cantara a una mujer con síndrome de coma, sin saber que era la directora ejecutiva que los había salvado. Las luces fluorescentes del hospital St. Mary proyectaban sombras severas sobre el rostro curtido de Michael Rodríguez mientras empujaba su carrito de limpieza por el silencioso pasillo a las 2:47 de la mañana. Tras él, se oían suaves pasos. Su nieta Emma, de 8 años, aferraba un osito de peluche desgastado, con la mochila escolar aún sujeta a sus pequeños hombros. La habitación 314 estaba ligeramente descolorida, revelando el pitido constante de las máquinas y la silueta de una mujer que no se había movido en 6 meses. La placa decía J. Michei. Sin visitas, sin flores, solo el ritmo implacable del soporte vital. Emma se detuvo en la puerta. Su voz clara rompió el silencio estéril con una suave canción de cuna, sin percatarse de que la figura inconsciente que tenía ante ella controlaba un imperio multimillonario. Lo que Michael no sabía era que ese momento de tranquilidad cambiaría todo lo que creía entender sobre la supervivencia. Michael nunca imaginó que su vida se desarrollaría de esta manera. A sus 55 años, con las manos callosas que antes instalaban cables en casas de los suburbios de Massachusetts, ahora pasaba las noches fregando pisos y vaciando contenedores de basura en el hospital St. Mary's. La transición de electricista experto a guardia de seguridad nocturno no había sido su elección, sino una necesidad surgida de una tragedia. 2 años atrás, su hijo David se cayó de una grúa de construcción, dejando atrás una montaña de facturas médicas y una niña que llamaba a Michael abuelo con la misma sonrisa confiada que su padre alguna vez lució. El turno de noche en St. Mary's apenas le daba para mantener su pequeño apartamento en Brookfield. Pero tenía una ventaja crucial que Michael no podía encontrar en ningún otro lugar: flexibilidad. Cuando el programa extraescolar de Emma terminaba a las 6 de la tarde y ninguna niñera podía permitirse trabajar por lo que Michael pagaba, tenía 2 opciones: dejarla sola o traerla. La decisión no era realmente una decisión. Todas las noches, a las 9:30, Emma guardaba sus deberes en su mochila morada, cogía a Mr. Bear, un peluche de oso de lana que había sobrevivido a la infancia de su padre, y acompañaba a Michael en el viaje en autobús de 20 minutos al hospital. El acuerdo no iba exactamente en contra de la política del hospital, pero tampoco era recomendable. Michael había hablado en voz baja con Tom Morrison, el supervisor del turno de día, quien había accedido a hacer la vista gorda siempre que Emma se mantuviera oculta y no causara problemas. Durante 8 meses, esta rutina había funcionado. Emma se acurrucaba en la pequeña sala de descanso con sus libros, a veces dormitando en el sofá desgastado, mientras Michael hacía sus rondas por el ala de cardiología, las plantas de recuperación quirúrgica y, finalmente, la unidad de cuidados intensivos en el 3er piso. Esa noche se sentía diferente, aunque Michael no entendía bien por qué. Emma había estado más callada que de costumbre durante el viaje en autobús, mirando por la ventana la oscuridad de noviembre con una expresión demasiado seria para una niña de 8 años. Al llegar al hospital, en lugar de ir directamente a la sala de descanso como siempre hacía, se quedó en el pasillo, frente a la UCI, escuchando la familiar sinfonía de máquinas que mantenían a los pacientes más frágiles con vida. «Abuelo», susurró, tirando de la manga del uniforme de Michael. «Esa señora de la habitación 314 parece muy triste». Michael echó un vistazo por la puerta entreabierta donde Jennifer Michei yacía inmóvil, rodeada de monitores que registraban cada latido, cada respiración. Llevaba meses limpiando su habitación. Y en todo ese tiempo, no había visto ni una sola visita. Ninguna flor iluminaba su mesita de noche. Ninguna tarjeta adornaba el alféizar de la ventana. Ninguna foto familiar velaba su sueño. El único objeto personal visible era un reloj de aspecto caro que aún llevaba abrochado en la muñeca. Probablemente falso, supuso Michael, ya que el personal del hospital habría asegurado cualquier objeto de valor real. «Está durmiendo, cariño», respondió Michael con dulzura, guiando a Emma hacia la sala de descanso. Pero su nieta se había plantado con esa terquedad que le recordaba dolorosamente a David a esa edad.
No, no está durmiendo, insistió Emma, con esa peculiar seguridad que a veces poseen los niños. Está perdida y asustada. Las palabras provocaron un escalofrío inesperado en Michael. ¿Cómo podía un niño de 8 años mirar a una mujer inconsciente y sentir miedo? Pero Emma siempre había sido perspicaz, algo que inquietaba a los adultos. Podía percibir cuando Michael estaba preocupado por el dinero incluso antes de que abriera las facturas. Supo que algo andaba mal con su padre 3 días antes del accidente, preguntándole repetidamente por qué parecía tan cansado. Ahora estaba en el pasillo de la UCI de St. Mary, observando a una completa desconocida con la misma preocupación intuitiva. En contra de su buen juicio, Michael había permitido que Emma echara un vistazo a la habitación 314 por un momento. La mujer que yacía allí parecía tener poco más de 50 años, con el cabello castaño con mechas plateadas esparcido sobre la almohada y un rostro que podría haber sido hermoso de no ser por la respiración. Su piel tenía la fuerza de alguien que había estado inconsciente durante meses, pero sus rasgos eran refinados, sugiriendo una vida muy alejada de las dificultades de los obreros que Michael conocía íntimamente. ¿Puedo cantarle?, preguntó Emma de repente. La petición tomó a Michael por sorpresa. A Emma le encantaba cantar. Era una de las pocas cosas que siempre alegraban sus ojos desde que perdió a sus padres. Su madre había muerto de cáncer cuando Emma tenía 5 años, y David siempre había dicho que la voz de Emma era un regalo de su madre, transmitido como una reliquia familiar, hecha de melodía y recuerdos. Pero cantar en la UCI de un hospital casi a las 3 de la mañana parecía buscarse problemas. Michael ya estaba caminando sobre una cuerda floja al llevar a Emma al trabajo. Si alguien los denunciaba por molestar a los pacientes, perdería el trabajo que apenas los mantenía a flote. Sin embargo, algo en la expresión de su nieta, una mezcla de compasión y seguridad que le recordaba profundamente a su difunta nuera, lo hizo dudar solo por un minuto. Finalmente, susurró en voz muy baja. Emma entró en la habitación como si entrara en una iglesia, su pequeño cuerpo empequeñecido por el equipo médico. Se acercó a la cama con pasos cuidadosos y comenzó a tararear una melodía que Michael reconoció. Eres mi sol. La misma canción que David solía cantarle cuando las pesadillas la despertaban. A medida que su voz se hacía un poco más fuerte, ocurrió algo extraordinario. El áspero pitido de los monitores pareció suavizarse, creando un fondo extrañamente armonioso para la dulce canción de cuna de Emma. Michael había observado desde la puerta, esperando que apareciera una enfermera para dar por terminada su breve visita. En cambio, la UCI permaneció en un silencio apacible, como si la noche misma la escuchara. Cuando Emma terminó la canción, miró a su abuelo con un gesto de satisfacción. «¿Le gusta la música?», había anunciado Emma con la seguridad de quien informa de un hecho observable. Sus dedos se movieron un poco. Michael había mirado las manos de la mujer, inmóviles sobre la manta blanca, y no había visto nada. Pero Emma siempre había notado cosas que otros pasaban por alto, y su inocente convicción lo hacía preguntarse si detrás de esos ojos cerrados habría más conciencia de la que sugerían los historiales médicos. Eso había sido hacía 3 semanas. Desde entonces, Emma preguntaba todas las noches si podía cantarle a la triste señora de la habitación 314. Michael se había encontrado diciendo que sí más a menudo que no, diciéndose a sí mismo que unos minutos de música tranquila no le hacían daño a nadie. Emma había desarrollado un pequeño repertorio de canciones para su misteriosa paciente. Canciones de cuna que su madre le había enseñado, himnos que había aprendido en la escuela dominical, y a veces, solo un suave tarareo que parecía surgir de una profunda empatía infantil. La rutina se había vuelto tan natural como las oraciones de Emma antes de dormir o el café de la mañana de Michael. Llegaban al hospital. Emma pasaba unos minutos con la mujer inconsciente y luego se acomodaba en la sala de descanso, mientras Michael continuaba con sus rondas. Era una pequeña amabilidad en un mundo que les había mostrado poco, y Michael se había convencido de que era inofensiva. Pero esa noche,
Mientras la voz de Emma se filtraba por la habitación 314 con una interpretación evocadora de Amazing Grace, Michael notó algo que le cortó la respiración. Los párpados de la mujer se movieron solo un segundo, apenas perceptible, pero definitivamente allí. Sus dedos, que Emma había insistido en mover semanas atrás, parecieron curvarse ligeramente contra la manta. Lo más inquietante de todo fue que el ritmo del monitor cardíaco había cambiado, volviéndose menos mecánico y más humano. Michael se acercó a la cama, observando el rostro de la mujer en busca de alguna señal de conciencia. Su respiración se mantuvo constante y asistida. Sus ojos permanecieron cerrados, pero algo había cambiado. Era como si la voz de Emma hubiera atravesado la oscuridad que retenía a su paciente y hubiera tocado algo esencial que el equipo médico no podía medir. «Abuelo», susurró Emma al terminar la canción. «Creo que está intentando despertar». Michael sintió una mezcla de esperanza y miedo que no lograba definir. Si esta mujer realmente estaba empezando a salir del coma, podría ser un hermoso milagro. Pero también podría significar el fin de su tranquila rutina y posiblemente de su trabajo si alguien descubría cuánto tiempo había permitido que una niña no autorizada visitara a los pacientes de la UCI. Al salir de la habitación 314 y dirigirse a la sala de descanso, Michael miró hacia atrás una vez más. En la penumbra, habría jurado haber visto los labios de la mujer curvarse en un leve atisbo de sonrisa. Lo que ni Michael ni Emma sabían era que Jennifer Michie, directora ejecutiva de la mayor corporación privada de atención médica de Nueva Inglaterra, llevaba semanas luchando por recuperar la conciencia. Y lo único que la guiaba en la oscuridad no era la voz de los médicos ni el consuelo de la familia. Era la dulce y pura voz de una niña que cantaba como un ángel, ofrecida generosamente por un abuelo que tenía todos los motivos para guardar celosamente sus pocas posesiones, pero que en cambio eligió dar el único regalo que podía permitirse. El siguiente temor. El cambio traería cambios que ninguno de ellos podía anticipar, empezando por una llamada telefónica que sacudiría el mundo cuidadosamente construido de Michael hasta sus cimientos. La llamada llegó a las 7:32 de la mañana, justo cuando Michael ayudaba a Emma a prepararse para la escuela. Solo había logrado dormir 3 horas después de su turno en el hospital, pero era normal. Su cuerpo se había adaptado a funcionar con fragmentos de descanso acumulados entre el horario escolar de Emma y su horario de trabajo. El timbre estridente del teléfono atravesó la tranquila rutina matutina como una cuchilla, y el estómago de Michael se encogió de inmediato con el temor familiar que las llamadas inesperadas traían a quienes viven al día. Señor Rodríguez. La voz pertenecía a la doctora Patricia Wells, jefa de la UCI del St. Mary's. Michael la había visto durante los cambios de turno, una mujer de unos 40 años con cabello gris acero y la compostura profesional que se adquiere al tomar decisiones de vida o muerte a diario. Su tono tenía una dureza que le secó la boca a Michael. Sí, señora, logró decir, indicándole a Emma que siguiera cepillándose los dientes mientras se le atendía la llamada en la pequeña cocina. Necesito que venga esta mañana a una reunión. Ha habido un incidente relacionado con su empleo que requiere atención inmediata. Las palabras impactaron a Michael como un puñetazo. Un incidente. En su experiencia, cuando los supervisores usaban esa palabra, significaba que alguien estaba a punto de perder su trabajo. Apretó el teléfono con más fuerza, pensando en las posibilidades. ¿Alguien vio a Emma en la UCI? ¿Una enfermera de noche denunció el canto? Las cámaras de seguridad del hospital captaron algo que él creía privado. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó Michael, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Lo hablaremos cuando llegue. A las 10 en punto. La voz del Dr. Wells se suavizó un poco, pero no lo suficiente como para calmar el creciente pánico de Michael. Y, señor Rodríguez, quizá quiera traer a su nieta. La línea se cortó, dejando a Michael mirando el teléfono con una mezcla de confusión y terror. ¿Por qué querrían a Emma allí? A menos que ella fuera el centro del problema en el que se encontraba. Le temblaron ligeramente las manos al dejar el teléfono,
con todo el peso de la catástrofe potencial sobre sus hombros como una manta de plomo. «Abuelo, ¿quién era ese?». Emma apareció en la puerta de la cocina, con su uniforme escolar pulcramente arreglado y su mochila lista para otro día de tercer grado. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, escrutaron el rostro de Michael con la perspicacia que siempre lo había desconcertado. «Alguien del trabajo, cariño, tenemos que hacer un pequeño viaje esta mañana antes de llevarte a la escuela». Emma ladeó la cabeza, observándolo con esa inquietante habilidad que tienen los niños para ver a través de las pretensiones de los adultos. «¿Estás en problemas?». La pregunta fue tan directa, tan intuitiva, que Michael sintió que su compostura, cuidadosamente mantenida, se quebraba un poco. Se arrodilló a la altura de los ojos de Emma, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, ásperas por el trabajo. «Todavía no lo sé, cariño, pero pase lo que pase, lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo?». Emma asintió solemnemente y luego lo sorprendió rodeándolo con sus brazos en un fuerte abrazo. «No te preocupes, abuelo. A veces, cuando las cosas parecen aterradoras, resultan ser buenas sorpresas». Su inocente optimismo le rompió un poco el corazón a Michael. A los 8 años, Emma ya había perdido más que la mayoría de los adultos. Sin embargo, todavía creía en las buenas sorpresas. Deseaba poder compartir su fe, pero la experiencia le había enseñado que las llamadas inesperadas de los supervisores rara vez traían resultados agradables. El viaje en autobús, el viaje a Santa María, se le hizo más largo de lo habitual, aunque tardó los mismos 23 minutos de siempre. Emma se sentó a su lado, inusualmente callada, mirándolo a la cara de vez en cuando, como si intentara descifrar las arrugas de preocupación que parecían más profundas. Esta mañana, Michael se encontró estudiando su reflejo en la ventanilla del autobús, viendo a un hombre que parecía mayor de sus 55 años, con canas entre su cabello oscuro, ojeras permanentes y el cansancio que produce cargar con responsabilidades demasiado pesadas para una sola persona. Al acercarse al hospital, la mente de Michael vagó hacia la catástrofe práctica de perder su trabajo. Sin los ingresos estables, por escasos que fueran, se quedarían sin hogar en un mes. El distrito escolar de Emma exigía una dirección permanente, así que tendrían que mudarse, probablemente a un albergue, o a una ciudad más barata donde las perspectivas laborales de Michael serían aún peores. La idea de desarraigar a Emma de nuevo, de quitarle la pequeña estabilidad que habían logrado construir, le oprimía el pecho. Un dolor familiar. Pero había algo más que lo inquietaba más allá de la crisis inmediata. Algo en la solicitud del Dr. Wells no tenía mucho sentido. Si lo despedían por infringir las políticas, ¿por qué querrían que Emma estuviera presente? Los administradores del hospital no solían incluir a los niños en las reuniones disciplinarias. La inconsistencia lo señaló con la cabeza, añadiendo una capa de misterio a su miedo. El hospital St. Mary's parecía diferente. El alquiler durante el día. La intensa iluminación fluorescente que definía los turnos de noche de Michael fue reemplazada por la luz natural que se filtraba a través de las altas ventanas, y los pasillos bullían con el caos controlado de los cambios de turno, las entregas de comida y las visitas familiares. Michael rara vez había visto el edificio de esta manera, como un lugar de sanación en lugar de un solitario mantenimiento, y el contraste era impactante. La oficina del Dr. Wells estaba ubicada en la planta administrativa, un nivel del hospital que Michael nunca había visitado durante sus 8 meses de empleo. El viaje en ascensor se hizo interminable, y la pequeña mano de Emma encontró la suya, ofreciéndole todo el consuelo posible. Cuando se abrieron las puertas, los recibió una recepción que parecía más una sede corporativa que un centro médico. Suelos de mármol pulido, obras de arte costosas y el tipo de lujo discreto que denotaba una fortuna. El señor Rodríguez. Una joven tras un imponente escritorio levantó la vista de su computadora. El Dr. Wells los espera en la sala de conferencias B, al final del pasillo. A Michael le temblaban las piernas mientras caminaba hacia su destino. La sala de conferencias B sonaba amenazadora.
Demasiado formal para un simple despido, demasiado oficial para una pequeña discusión política. Lo que los esperaba tras esa puerta era más grande de lo que había previsto. La sala de conferencias estaba presidida por una larga mesa de caoba rodeada de sillas de cuero que probablemente costaban más de lo que Michael había fabricado en un mes. La doctora Wells estaba sentada en un extremo, con expresión indescifrable, flanqueada por otras dos personas que Michael no reconoció. Una mujer con un traje caro y un hombre que parecía abogado. Por favor, siéntese. La doctora Wells señaló las sillas frente a ella. Emma se sentó en un asiento demasiado grande para ella, con los pies colgando a varios centímetros del suelo, mientras Michael se sentaba en el borde de su silla como si estuviera a punto de salir corriendo. Señor Rodríguez, comenzó la doctora Wells, con el mismo tono profesional de su llamada telefónica. Lo hemos llamado para hablar de una situación inusual relacionada con uno de nuestros pacientes. Michael sentía la garganta seca como la arena del desierto. Era el momento en que su pequeño mundo se derrumbó. Si se trata de que Emma está en el hospital, puedo explicarlo. El doctor Wells levantó una mano, deteniéndolo a media frase. De hecho, nos gustaría darle las gracias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo de un idioma extranjero. Gracias. Michael parpadeó, seguro de haber oído mal. Disculpe, ¿qué? La mujer del traje caro se inclinó hacia adelante, y al hablar, su voz transmitió una autoridad que llenó la habitación. Señor Rodríguez, hace 3 días, una de nuestras pacientes salió de un coma de 6 meses. Jennifer Michei, la paciente de la habitación 314, ha tenido una recuperación notable que su equipo médico describe como sin precedentes. Michael sintió que el mundo se desviaba ligeramente de su eje. La triste señora a la que Emma le había estado cantando estaba despierta. Después de 6 meses de silencio inmóvil, de alguna manera había recuperado la conciencia. Cuando la señora Michei recuperó la conciencia, la mujer continuó. Habló repetidamente de escuchar música durante su coma. En concreto, describió la voz de un niño cantando canciones de cuna e himnos. Atribuyó a estas canciones la fuerza para recuperar la conciencia. Emma apretó con más fuerza la mano de Michael, y él pudo verla procesar esta información con la misma concentración que aplicaba a los problemas matemáticos difíciles. Su intuición sobre la capacidad de respuesta de la mujer había sido acertada desde el principio. Revisamos las grabaciones de seguridad, añadió el doctor Wells, y descubrimos que usted y su nieta habían estado visitando a la señora Michei con regularidad. Lo que vimos fue extraordinario. Un abuelo que permitía a su nieta consolar a una desconocida que no tenía familia, ni visitas, ni nadie que la acompañara en el momento más vulnerable de su vida. El hombre con aspecto de abogado abrió una carpeta y sacó varios documentos. La señora Michei ha pedido reunirse con ambos. También ha expresado su interés en modificar su testamento y su fundación benéfica corporativa. Cambios que beneficiarían directamente a familias como la suya. La mente de Michael luchaba por procesar lo que oía. No se trataba de una reunión de despido. Era algo completamente distinto. Algo que desafiaba todas las expectativas que había traído a esta habitación. La mujer a la que Emma le había estado cantando no era una paciente cualquiera. Era alguien con el poder de cambiar sus vidas. No entiendo, dijo Michael lentamente. ¿Quién es exactamente Jennifer Michei? El doctor Wells intercambió una mirada con sus compañeros antes de responder. Es la directora ejecutiva de Michei Healthcare Corporation. Su empresa es propietaria de este hospital junto con otros 46 en Nueva Inglaterra. También es una de las mujeres más ricas de Massachusetts. La revelación golpeó a Michael como una fuerza física. Emma le había estado cantando canciones de cuna a un director ejecutivo multimillonario, tratándola con la misma amabilidad que le mostraría a cualquier extraño solitario. El reloj caro que él había asumido que era falso probablemente valía más que su salario anual.
La mujer que parecía tan aislada y olvidada era en realidad una de las personas más poderosas del sector salud del estado. ¿Quiere verlos?, repitió la mujer del traje. A ambos esta tarde, si están dispuestos. Emma tiró de la manga de Michael, con los ojos abiertos de emoción y preocupación. Abuelo, ¿está realmente despierta la triste señora? ¿Podemos ir a verla? Michael bajó la mirada hacia el rostro esperanzado de su nieta. Luego volvió a los tres adultos que parecían ofrecerles algo imposible. Una grata sorpresa, tal como Emma había predicho. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su suerte estaba a punto de cambiar. Pero en el fondo, una voz susurraba advertencias sobre los peligros de involucrarse con personas poderosas, sobre cómo la bondad podía ser malinterpretada o explotada. Michael había aprendido a desconfiar de los regalos que parecían demasiado buenos para ser verdad, porque, en su experiencia, solían serlo. Jennifer Michey había despertado del coma hacía 3 días, y en ese breve lapso, había logrado identificar la fuente de la música que la había devuelto a la conciencia. Ahora quería conocerlos, agradecerles personalmente lo que la inocente compasión de Emma había logrado. La pregunta que Michael dirigió a la cabeza era simple pero aterradora. ¿Qué quería un director ejecutivo multimillonario de un conserje del turno de noche y su nieta de 8 años? Mientras se preparaban para salir de la sala de conferencias y regresar a casa a esperar la llamada de Jennifer Michey, Michael no podía evitar la sensación de que su pequeño y cuidadosamente controlado mundo estaba a punto de expandirse de maneras que él no podía predecir ni controlar. El cambio se avecinaba, lo quisiera o no, y solo podía aferrarse a la mano de Emma y esperar que su fe en las buenas sorpresas fuera más fuerte que toda su vida de aprendida cautela. Esa tarde, al regresar al hospital St. Mary's, Michael descubriría que algunas sorpresas eran realmente buenas. Pero trajeron complicaciones que jamás imaginó y responsabilidades que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre la protección, el orgullo y el verdadero significado de la familia. La mujer a la que Emma le había cantado para dormir por fin despertó y recordaba cada palabra de cada canción de cuna. Lo que planeaba hacer con ese recuerdo cambiaría 3 vidas para siempre de maneras hermosas y aterradoras, demostrando que a veces los actos de bondad más pequeños proyectan las sombras más largas. A Michael le temblaban ligeramente las manos al firmar el registro de visitas esa tarde, escribiendo Emma Rodríguez, de 8 años, en el espacio marcado para los familiares acompañantes. En pocos minutos, entrarían en la habitación 314, no como visitantes no autorizados que buscaban consuelo a escondidas para una paciente olvidada, sino como invitados de una de las mujeres más poderosas de Nueva Inglaterra. No tenía forma de saber que Jennifer Michey había pasado los últimos 3 días planeando no solo una reunión de agradecimiento, sino una transformación completa de sus vidas. Una que desafiaría todas sus suposiciones sobre la caridad, la dignidad y lo que significaba aceptar la ayuda de alguien cuyo mundo era tan diferente al suyo. Las puertas del ascensor se abrieron en el 3er piso y Michael respiró hondo, preguntándose si caminaba hacia la salvación o hacia algo mucho más complicado. La charla animada de Emma llenó el silencio mientras se acercaban a la habitación 314, donde una mujer que había permanecido en silencio durante 6 meses esperaba para agradecer finalmente a la niña que la había devuelto a la vida con un canto. Lo que Jennifer Michey les contaría en la siguiente hora haría añicos la comprensión de Michael de todo lo que creía saber sobre su situación, revelando conexiones y coincidencias que parecían demasiado extraordinarias para ser reales, pero que estaban documentadas en documentos legales que transformarían su futuro de maneras tan maravillosas como abrumadoras. Algunas historias comienzan con tragedia y terminan con triunfo. Pero las más complicadas comienzan con bondad y conducen a decisiones que ponen a prueba los cimientos mismos de quienes creemos ser. Michael estaba a punto de descubrir en qué clase de historia se habían metido él y Emma, y si tenía el coraje de llevarla hasta su incierto final. La puerta de la habitación 314 estaba abierta, y a través de ella se oía la voz de una mujer, fuerte, clara e inconfundiblemente viva, llamándolos por sus nombres. Jennifer Michey estaba despierta,
consciente y lista para cambiarlo todo. Lo primero que notó Michael fue lo diferente que se sentía la habitación con su ocupante consciente. El mismo equipo médico permanecía, pero la atmósfera opresiva de respiración mecánica y silencio controlado se había disipado, reemplazada por algo indefiniblemente humano. Jennifer Mitchell estaba sentada, recostada en la cama, con su cabello con mechas plateadas peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro pálido pero animado por una inteligencia que había permanecido oculta durante 6 meses. Era más pequeña de lo que Michael esperaba. De alguna manera, la figura inconsciente parecía más grande, más imponente. Despierta, parecía casi frágil, aunque sus ojos transmitían una intensidad que sugería la formidable mente que la aguardaba. Y ellos estaban en pleno funcionamiento. Al ver a Emma, su expresión se suavizó, rozando el asombro. «Debe ser mi ángel», dijo Jennifer, con la voz aún un poco ronca tras meses de desuso. «Emma, ¿verdad?» Emma dio un paso al frente con menos timidez de la que Michael había anticipado, observando a la mujer a la que le había cantado, con la misma atención seria de siempre. «Ya no estás triste», observó con su característica franqueza. La risa de Jennifer era genuina, con una ligereza que transformó por completo su apariencia. «No, cariño, ya no estoy triste. Gracias a ti». Michael permaneció cerca de la puerta, sin saber cómo manejar esta situación sin precedentes. En su mundo, las personas poderosas eran figuras distantes. Políticos en televisión, jefes que tomaban decisiones desde oficinas corporativas que él nunca vería. Nunca se imaginó sentado en la misma habitación que alguien que controlaba miles de millones de dólares y el sustento de miles de empleados. «Por favor, siéntate». Jennifer señaló las sillas junto a su cama. «Llevo 3 días esperando para agradecerles como es debido». Mientras se acomodaban en las sillas de visitas, Michael se encontró observando a esta mujer que había sido a la vez una desconocida y receptora involuntaria de su bondad. De cerca, podía ver el daño que le había causado el coma. Pérdida de peso, atrofia muscular, el poder de alguien cuyo cuerpo había olvidado cómo vivir con normalidad. Pero había algo más en su expresión, una vulnerabilidad que parecía contradecir su reputación de ejecutiva despiadada. «Emma», comenzó Jennifer, concentrándose por completo en la niña. «¿Recuerdas las canciones que me cantabas?» Emma asintió solemnemente. «Te gustaba Amazing Grace. Tu respiración se volvió más tranquila cuando canté esa. ¿Lo notaste?» Jennifer arqueó las cejas sorprendida. «Noté muchas cosas», respondió Emma con naturalidad. «El abuelo dice, soy demasiado curioso para mi propio bien». Jennifer se giró hacia Michael, y por primera vez, él se encontró siendo el objeto de su atención directa. Su mirada era inquisitiva, como si intentara leer algo en su rostro que él no estaba seguro de querer revelar. «Señor Rodríguez, Michael, lo que usted y Emma hicieron por mí va más allá de la bondad. Durante mi coma, estaba perdida, atrapada en una oscuridad que parecía infinita. Los médicos me dicen que los pacientes en coma a veces conservan la conciencia auditiva, pero experimenté algo mucho más profundo». Hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos antes de continuar. La voz de su nieta fue la única luz que pude encontrar. Cuando cantaba, la oscuridad se desvanecía. Empecé a recordar quién era, porque necesitaba luchar para volver. Sin exagerar, Emma me salvó la vida. Michael sintió una oleada de orgullo mezclada con incomodidad. Había criado a Emma para ser amable, pero nunca esperó que su compasión tuviera tanto peso. «Siempre se ha sentido atraída por las personas que parecen solitarias», dijo en voz baja. «Incluso de pequeña, intentaba animar a cualquiera que pareciera triste. Ese es un don excepcional», dijo Jennifer, «y habla del tipo de abuelo que eres, de los valores que le has enseñado». El cumplido hizo que Michael se revolviera incómodo en su silla. No estaba acostumbrado a los elogios de personas con autoridad, y algo en la intensidad de Jennifer lo hacía desconfiar. En su experiencia, cuando la gente adinerada expresaba su gratitud a las familias de clase trabajadora,
solía venir con condiciones. No hicimos nada especial, dijo con cuidado. Emma simplemente tiene buen corazón. Exactamente. Jennifer se inclinó ligeramente hacia adelante. Y eso es lo que hace esto tan extraordinario. Podrías haberle impedido cantarme. La mayoría de la gente se habría preocupado por las políticas del hospital, por meterse en problemas, por protegerse. En cambio, la dejaste seguir sus instintos para consolar a una desconocida. Emma, que había estado escuchando en silencio esta conversación de adultos, de repente habló. El abuelo tenía miedo de que lo despidieran, pero me dejó cantar de todos modos porque te ves tan solo. El rostro de Michael se sonrojó de vergüenza. La honestidad de Emma, con apenas 8 años, acababa de exponer sus miedos a la mujer que, en esencia, era la dueña del hospital donde trabajaba. Pero en lugar de una expresión de desaprobación, la expresión de Jennifer se tornó pensativa. Tenías miedo de perder tu trabajo, pero priorizaste la amabilidad de Emma sobre tu propia seguridad. Observó a Michael con renovado interés. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Michael no estaba seguro de cómo responder. Había decidido dejar cantar a Emma porque decirle que no se sentía mal, no porque hubiera sopesado cuidadosamente las consideraciones morales frente a las prácticas. La idea de que su decisión reflejara algún tipo de nobleza de carácter parecía demasiado generosa. He pasado los últimos 3 días aprendiendo sobre ustedes dos, continuó Jennifer. Espero que no le importe. Le pedí a mi personal que investigara un poco. A Michael se le encogió el estómago. Investigar podía significar cualquier cosa, desde verificaciones de crédito hasta investigaciones de antecedentes, y no podía imaginar que el escrutinio de su vida por parte de un multimillonario resultara en halagos. Resultados G. ¿Qué tipo de investigación? Nada invasivo, le aseguró Jennifer rápidamente. Solo información básica sobre tu historial laboral, el expediente escolar de Emma, tu situación vital. Quería comprender el contexto completo de tu amabilidad. Cogió una carpeta de su mesita de noche, moviéndola con cuidado, como si su cuerpo aún recordara cómo realizar tareas sencillas. Michael, llevas 8 meses trabajando de noche en el hospital. Antes de eso, estuviste desempleado casi 1 año tras ser despedido de tu puesto de electricista en Morrison Construcción. Michael asintió, sin saber a dónde conducía esta enumeración de sus dificultades. Estás criando a Emma solo tras perder a tu hijo, David, en un accidente laboral hace 2 años. La madre de Emma murió de cáncer cuando ella tenía 5 años. Actualmente vives en un apartamento de una habitación en Brookfield, y con tu salario en el hospital, gestionas los gastos con muy poco margen para emergencias. Cada detalle le impactó a Michael como un pequeño golpe. No porque fueran inexactas, sino porque escuchar su vida reducida a viñetas de tragedia y dificultades económicas fue profundamente humillante. Miró a Emma, que escuchaba con la expresión seria que tenía cuando los adultos discutían cosas que ella percibía como importantes pero que no entendía del todo. ¿Por qué me cuentas cosas que ya sé?, preguntó Michael, con un tono defensivo en la voz. Jennifer dejó la carpeta a un lado y lo miró directamente. Porque quiero que entiendas que mi gratitud no es solo emocional. Es fundada. Sé lo que te costó arriesgar tu trabajo por la comodidad de otra persona. Sé que perder tu puesto en el hospital habría sido catastrófico para tu familia. Aún así, elegiste la amabilidad. Michael se removió incómodo. No fue tan calculado. Emma quería ayudar, y yo, simplemente no podía decirle que no. Lo que lo hace aún más significativo, respondió Jennifer. No tomaste una decisión estratégica para ganarte el favor de una persona poderosa. No podías saber quién era yo. Simplemente dejaste que tu nieta actuara con su compasión natural, incluso cuando ponía en riesgo tu sustento. Emma, aparentemente aburrida de la conversación de adultos, había vuelto su atención a la ventana que daba al patio del hospital. Mira, abuelo, dijo de repente. Hay un parque infantil ahí abajo. Vienen otros niños al hospital a veces,
respondió Jennifer antes de que Michael pudiera responder. Cuando los pacientes tienen hijos o nietos que vienen de visita, Emma asintió pensativa. Apuesto a que algunos tienen miedo. Los hospitales pueden dar miedo si no entiendes que aquí todos intentamos ayudar a la gente a sentirse mejor. La expresión de Jennifer se suavizó al ver a Emma procesar el entorno que los rodeaba. Eres muy sabia para tener 8 años. El abuelo dice, la sabiduría viene de prestar atención a cómo se siente la gente, no solo a lo que dice. Michael sintió otra punzada de vergüenza. Emma tenía una forma especial de repetir sus comentarios casuales, como si fueran profundas declaraciones filosóficas. Pero Jennifer parecía realmente impresionada por la perspicacia de la niña. Tu abuelo es un hombre inteligente, dijo Jennifer. Hablando de eso, Michael, tengo una propuesta para ti. El cansancio de Michael volvió con fuerza. Las propuestas de gente adinerada solían traer costes ocultos, obligaciones que no se hacían evidentes hasta que era demasiado tarde para rechazarlas con elegancia. ¿Qué clase de propuesta? Quiero ofrecerte un puesto en Michie Healthcare Corporation, director de seguridad de instalaciones para nuestra división de Nueva Inglaterra. Implicaría supervisar las operaciones de seguridad en nuestros 47 hospitales, gestionar un equipo de más de 200 personas y ayudar a desarrollar protocolos de seguridad que protejan tanto a los pacientes como al personal. La oferta superaba con creces cualquier cosa que Michael hubiera imaginado, así que no pudo procesarla de inmediato. Director de seguridad de instalaciones parecía el tipo de trabajo que requiere títulos universitarios y experiencia corporativa, cualidades que él nunca había tenido. Creo que estás sobreestimando mis capacidades, dijo con cautela. De hecho, creo que las estás subestimando. Llevas 8 meses observando las operaciones del hospital, trabajando en el turno de noche cuando los equipos mínimos se encargan de las emergencias y los retos de seguridad. Comprendes las vulnerabilidades de maneras que alguien con un título en negocios podría pasar por alto. Y lo que es más importante, has demostrado el tipo de criterio y carácter que busco en puestos de liderazgo. Emma había vuelto a la conversación, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. Abuelo, ¿qué es un director? Es como ser el jefe de mucha gente, explicó Michael distraídamente, con la mente aún dándole vueltas a la oferta de Jennifer. ¿Seguirías teniendo que trabajar de noche? No, cariño. Sería un trabajo de día, con horario normal. El rostro de Emma se iluminó. Así que podrías ayudarme con la tarea y podríamos cenar juntos todas las noches. La inocente alegría en su voz atravesó la confusión de Michael, recordándole lo que realmente importaba. Durante 8 meses, se había perdido los cuentos para dormir, las cenas familiares y los eventos escolares porque su horario laboral le imposibilitaba la vida familiar normal. Un trabajo fijo significaría estar presente para Emma de maneras que no había podido gestionar desde que aceptó el puesto en el hospital. Pero también significaba aceptar la caridad de alguien cuyas motivaciones no comprendía del todo. Jennifer Michie le ofrecía un ascenso de conserje a ejecutivo basándose en su gratitud por la amabilidad de Emma. La diferencia entre sus cualificaciones y la responsabilidad que le proponía parecía inconmensurablemente grande. Agradezco la oferta, dijo Michael lentamente. Pero no tengo la formación para ese tipo de puesto. Nunca terminé la universidad. Mi experiencia se basa en trabajos prácticos de construcción y mantenimiento. Algunos de los mejores gerentes que he conocido empezaron con experiencia práctica, respondió Jennifer. Entiendes cómo funcionan los edificios, cómo se comporta la gente bajo estrés, cómo resolver problemas prácticos con recursos limitados. Esas habilidades son más valiosas de lo que crees. Sacó otro documento de su carpeta. El puesto incluye un salario inicial de $85,000 anuales. Seguro médico completo para ti y Emma en un coche de empresa. Después de 6 meses, si tu rendimiento cumple con las expectativas, hablaremos de una compensación adicional y posibles opciones sobre acciones. Michael se quedó sin aliento.
$85,000 eran más del doble de lo que había ganado en un solo año. Con esos ingresos, Emma podría asistir a mejores escuelas, recibir clases de música, vivir en un barrio seguro con otros niños con los que jugar. Significaría el fin del estrés financiero, el fin de tener que elegir entre la compra y los servicios públicos, el fin de la preocupación constante por qué pasaría si enfermaba o se lesionaba. Pero también significaría aceptar una ayuda abrumadora. Michael había pasado su vida adulta ganándose la vida con trabajo duro y autosuficiencia. La idea de recibir una mejora tan drástica como recompensa por permitir que Emma cantara parecía demasiado desproporcionada para ser sostenible. ¿Por qué yo?, preguntó. Si quieres mostrar gratitud, podrías ayudar a la educación de Emma o donar a causas que nos importan. ¿Por qué ofrecerme un trabajo para el que no estoy cualificada? Jennifer guardó silencio un momento, con una expresión pensativa. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una vulnerabilidad que no había tenido antes. Michael, he sido la directora ejecutiva de Michie Healthcare durante 12 años. Durante ese tiempo, he tomado decisiones que priorizaron la eficiencia sobre la compasión, los márgenes de beneficios sobre la atención al paciente. He despedido empleados, cerrado clínicas comunitarias e implementado políticas que priorizan las consideraciones financieras sobre las humanas. Señaló el equipo médico que rodeaba su cama. Hace 6 meses, volaba a una reunión de la junta directiva donde planeaba proponer recortar nuestros programas de musicoterapia. Pensé que eran demasiado caros para los limitados beneficios mensurables que ofrecían. Entonces mi avión tuvo turbulencias. Sufrí una lesión cerebral traumática y pasé medio año en coma. Emma se había quedado muy quieta, percibiendo el peso emocional de las palabras de Jennifer, aunque no comprendiera todos los detalles. Durante esos meses de inconsciencia, aprendí algo que había olvidado en mi prisa por construir un imperio empresarial eficiente. Aprendí que a veces las cosas más importantes no se pueden medir en hojas de cálculo ni justificar en informes trimestrales. La voz de tu nieta me resucitó del borde de la muerte. No por eficiencia de costos ni por prescripción médica, sino por pura bondad humana, ofrecida sin esperar recompensa. Los ojos de Jennifer brillaban con lágrimas contenidas. Te ofrezco este puesto porque quiero rodearme de personas que tomen decisiones basadas en la compasión y no en el cálculo. Necesito aprender a dirigir una empresa que valore lo que tú valoras: la familia, la bondad, la disposición a ayudar a los demás incluso cuando te cueste algo. Michael sintió el peso emocional de su confesión, pero también le planteó nuevas inquietudes. Me pides que te ayude a cambiar la cultura de tu empresa, pero no sé nada de gestión corporativa ni de administración sanitaria. Entonces aprenderás, dijo Jennifer con sencillez. Te daré formación, mentoría, el apoyo que necesites. Pero lo que no puedo enseñarte es la integridad que ya has demostrado. Eso es algo que se tiene o no se tiene. Emma, que había estado procesando en silencio esta conversación de adultos, intervino de repente. Abuelo, si la ayudas a mejorar los hospitales, otras personas no tendrán tanto miedo cuando tengan que ir al médico. La perspectiva infantil atravesó las complejas preocupaciones adultas de Michael con una claridad sorprendente. Emma vio esta oportunidad no como caridad ni obligación, sino como una oportunidad de extender la bondad que había mostrado a un paciente a todo un sistema sanitario. Michael miró el rostro esperanzado de su nieta, luego la expresión expectante de Jennifer, y sintió el peso de una decisión que transformaría todo su futuro. Una parte de él quería declinar con elegancia para mantener la independencia y la autosuficiencia que los había traído hasta allí, pero otra parte reconocía que Emma merecía oportunidades que él no podía brindarle con el salario de un conserje, y que Jennifer parecía genuinamente comprometida con transformar el enfoque de su empresa en la atención al paciente. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Jennifer asintió. Claro que es una decisión importante. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Michael supo que su verdadera preocupación no era si aceptar o no la oferta de Jennifer.
Era si podría tener éxito en un puesto que superaba con creces todo lo que había intentado antes. La niña que le cantaba canciones de cuna a un solitario desconocido merecía un abuelo lo suficientemente valiente como para arriesgarse, incluso cuando parecían imposibles. Mientras se preparaban para salir de la habitación 314, Jennifer expresó un último pensamiento que acompañaría a Michael durante días. Michael, has pasado meses protegiendo a Emma de las consecuencias de la bondad, pero quizás sea hora de dejar que la bondad tenga consecuencias. Buenas, por una vez. La mujer a la que Emma había devuelto la conciencia con sus canciones les ofrecía la oportunidad de una vida completamente diferente. Una vida donde la seguridad financiera y un trabajo significativo pudieran coexistir, donde la compasión de Emma pudiera trascender una sola habitación de hospital para conmover a miles de pacientes en toda Nueva Inglaterra. Al salir del hospital ese día, Michael cargó con el peso de una decisión que parecía demasiado grande para que la tomara una sola persona. Pero la pequeña mano de Emma en la suya le recordó que no estaba solo, y que a veces las mejores decisiones eran las que más te asustaban, porque requerían creer en posibilidades más grandes que cualquier cosa que hubieras imaginado. La triste señora de la habitación 314 había despertado con un plan para cambiarlo todo. Y ahora Michael tenía que decidir si era lo suficientemente valiente para dejarla. 3 semanas después, Michael Rodríguez entraría en las oficinas ejecutivas de Michie Healthcare Corporation, vestido con su primer traje, cargando un maletín que se sentía extraño en sus manos, y comenzando una transformación que lo sorprendería más que a nadie. Pero esa mañana, mientras él y Emma regresaban en autobús a casa después de su visita al hospital que les cambió la vida, él seguía siendo solo un abuelo, intentando tomar la decisión correcta para la niña que cantaba como un ángel, y creyendo que todo desconocido merecía bondad. La decisión que tomó repercutiría en sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía predecir, demostrando que a veces las personas más comunes son capaces de cosas extraordinarias, y que los más pequeños actos de amor pueden transformar mundos enteros. Emma se quedó dormida sobre su hombro durante el viaje en autobús a casa, tarareando suavemente en sueños mientras Michael miraba por la ventana y se preguntaba si tendría el coraje de aceptar un regalo tan grande como el que Jennifer Michie le ofrecía. Para cuando llegaron a su parada, él sabía,